En una pequeña localidad de Austria, en una vivienda situada en una calle residencial, una joven fue arrastrada a un sótano perfectamente acondicionado, donde fue esposada a la pared y abusada. Allí permaneció durante 24 años. En ese espacio oscuro y sofocante, Elisabeth Fritzl dio a luz a 7 hijos. Su torturador fue nada menos que su propio padre, Josef Fritzl. Josef Fritzl nació el 9 de abril de 1935 en Amstetten, Austria. Su padre, un soldado de la Segunda Guerra Mundial, murió en el frente en 1944, dejando a Josef al cuidado de su madre, María. La relación entre los dos estuvo marcada por abusos físicos y emocionales severos. Esta infancia traumática fue solo el comienzo de un camino oscuro. Durante 2 décadas logró engañar a todos. Nadie, absolutamente nadie en toda la calle, sospechó nada. Inteligente, estratega, un criminal casi perfecto. Transformó la casa familiar en una casa del horror. ¿Cómo logró ocultarlo todo durante 24 años? El 19 de abril, un sábado por la mañana, en Amstetten, a las 7 en punto, un hombre llamó a una ambulancia local diciendo que una joven llamada Kerstin Fritzl estaba gravemente enferma. Una ambulancia y personal médico se dirigieron al número 40 de la calle Ipstrasse, la calle de Josef Fritzl. Esa mañana no había calma en el hospital local, pero todo estaba a punto de cambiar con la llegada de la joven, cuyos síntomas desconcertaron a los médicos desde el inicio. Estaba entre la vida y la muerte. Cuando la joven llegó al hospital, estaba inconsciente y había perdido muchos de sus dientes. A medida que avanzaba la mañana, Josef Fritzl, un hombre que se describía a sí mismo como el abuelo, dijo que la madre de la joven se había ido hacía muchos años para unirse a una secta. Josef presentó una nota dirigida a los médicos, supuestamente escrita por ella. Por favor, ayúdenla. Kerstin tiene mucho miedo de los extraños. Nunca ha estado en un hospital. Le pedí a mi padre que me ayudara porque es la única persona que conoce. El hombre que afirmaba ser el abuelo de la joven dijo que era la 4ª vez que su hija desaparecida le dejaba un niño abandonado. Se creyó que había posibilidad de encontrar en esta mujer, pero eso ya no era trabajo del hospital, sino de la policía. Inicialmente las autoridades se centraron en encontrar a la madre de la joven. Querían interrogarla por lo que creían era negligencia criminal. Se enviaron cartas a todas las escuelas, se buscó en la base de datos del registro central, se hicieron investigaciones en la Oficina de Seguridad Social. Se exploraron todas las pistas, pero no había rastro de Elisabeth. El 21 de abril, aún confundidos por la enfermedad de Kerstin e incapaces de localizar a su madre, los médicos decidieron hacer un llamamiento público. Esperaban que la madre se pusiera en contacto, lo cual sería un paso importante para diagnosticar y tratar a su hija. La razón de este llamado televisivo fue que el médico no podía explicar la grave deficiencia de vitamina D en Kerstin. Después de no encontrar a la madre, la policía cambió de estrategia y fue a la casa de la familia para tomar muestras de ADN de los miembros de la familia Fritzl, incluidos los hijos abandonados por la madre, suponiendo que una mujer con tantos hijos podía haber tenido múltiples parejas, una de las cuales podría tener antecedentes penales. Josef Fritzl retrasó constantemente la entrega de muestras de ADN, alegando falta de tiempo.
El 26 de abril, una semana después de la hospitalización de Kerstin, y con su estado empeorando, Josef Fritzl trajo a Elisabeth y a los demás hijos a la casa, explicando a su esposa que después de 24 años, Elisabeth había escuchado el llamado y decidió regresar de la secta para ver a su hija gravemente enferma. Fueron varias veces al hospital, aprovechando la ausencia del médico principal. Mientras tanto, la policía, informada sobre las visitas, estaba lista para interrogar a Elisabeth sobre dónde había estado y por qué había abandonado a sus hijos. Inicialmente, Elisabeth se negó a hablar, pero a medida que avanzaba la noche aceptó contar su historia con la condición de no volver a ver a su padre. En las siguientes 2 horas relató los 24 años que pasó en el sótano, revelando los horrores ocultos en el número 40 de la calle Ybbstrasse. Elisabeth le dijo a la policía que su padre la encerró a los 18 años en una celda construida especialmente para eso. Que la abusó múltiples veces y que tuvo 7 hijos. El 27 de abril, la policía fue a la casa de Josef Fritzl. Fritzl había construido un búnker perfectamente escondido donde mantuvo encerrada a su propia hija y a los hijos que tuvo con ella. Bajando las escaleras del sótano y atravesando un laberinto de habitaciones, había 8 puertas con cerraduras antes de llegar a la zona habitable. La última puerta estaba oculta detrás de unos estantes. No había luz natural y la ventilación era mínima. Dentro del espacio subterráneo había una cocina, un baño y una pequeña sala de estar. Más al fondo, 2 dormitorios. Josef Fritzl tenía antecedentes por abuso sexual con violencia. En los archivos policiales hay un registro de 1967, donde confesó haber violado a una mujer de 24 años amenazándola con un cuchillo. Fue condenado a 18 meses de prisión. En Austria existe una ley de prescripción, lo que significa que cualquier documento relacionado con condenas por violación se borra después de 10 años. Sus antecedentes penales fueron eliminados. En los años siguientes, Josef Fritzl se presentó como un hombre familiar, respetable, en una sociedad católica devota. Su hija favorita, Elisabeth, era la 4ª de sus 7 hijos con Rosemarie. 5 hijas y 2 hijos. El padre tenía el control absoluto. Era autoritario, estricto, y la gente lo comentaba. Todos lo sabían. Según quienes conocían a Elisabeth en la escuela, el ambiente en casa era opresivo. Krista Boldrich, una de sus mejores amigas del instituto, decía que era una adolescente reservada cuando hablaba sobre su vida fuera de la escuela. Elisabeth dijo a la policía que los abusos por parte de su padre comenzaron cuando tenía solo 11 años, pero siempre los mantuvo en secreto. Fritzl declaró a los investigadores que decidió encerrar a su hija para protegerla de personas de moral dudosa. Y que desde que comenzó la pubertad, Elisabeth estuvo desaparecida durante 24 años.
Después de ser liberada, Elizabeth declaró que su padre la drogó y la arrastró al sótano, donde la encadenó a la pared. Los primeros 4 años los pasó completamente sola. Su único visitante era su padre, que la violaba cada pocos días. Al parecer, la red de mentiras de Fritzl funcionó. Nadie buscó a Elizabeth, ni su madre, ni sus amigos, ni siquiera la policía. Es algo que la policía ve a diario, y como todos sabemos, tarde o temprano, los jóvenes dejan el hogar. Cuando cumplió 19 años, la policía austríaca ya no tenía autoridad para buscarla. A esa edad cualquier ciudadano puede ir a cualquier parte del mundo. Después de 4 años de soledad, comenzó la siguiente etapa de su terrible experiencia. Tuvo hijos con su propio padre. Elizabeth dio a luz en el sótano. Tenía solo 22 años. Sin asistencia médica ni ayuda de una partera. Desde el momento en que fue encarcelada a los 18 años, vivió con miedo constante. ¿Cómo logró soportarlo? ¿Y en qué momento perdió toda esperanza? Esto llevó al llamado síndrome de Estocolmo, cuando la víctima se resigna al abuso. Escapar de un sótano tras pasar por 8 puertas con cerradura ya era difícil de por sí. Pero embarazada, era como si simplemente se hubiera rendido. Ella misma dijo que incluso antes de ser encerrada, ya sufría abusos. Después del secuestro, la violencia fue brutal al principio y luego se fue atenuando con el tiempo. En total, Elizabeth tuvo 7 hijos de su padre. Michael murió poco después de nacer y Fritzl incineró su cuerpo en la casa. Los otros 3 niños, Felix, de 5 años, Stefan, de 18, y Kerstin, de 19, vivieron en cautiverio con su madre. Fritzl decidió llevar a los otros 3 hijos a la superficie para que vivieran en libertad. ¿Por qué lo hizo? Probablemente nunca lo sabremos. Tal vez por falta de espacio. Con más prisioneros era más difícil mantener el control. Pero al sacarlos a la superficie, ¿cómo explicar su presencia? Su solución fue simple. Elizabeth era una mala madre que había abandonado a sus hijos. Se repitió un patrón. En medio de la noche, dejaba ir a un niño en la puerta con una nota. Lo que voy a leer ahora son las palabras desgarradoras de Elizabeth, obligada por su padre a renunciar a sus propios hijos. Lamento tener que acudir hacia ustedes nuevamente. Espero que Lisa esté bien. Seguro que ya ha crecido un poco. Mónica tiene ahora 9 meses y medio. Citaban las palabras del señor Fritzl. Creemos que está en manos de un grupo religioso. Pero en realidad estaba en sus propias manos. Incluso los servicios sociales creyeron la historia de Fritzl. La gente la aceptó.
Si Elizabeth estaba en una secta, era fácil imaginar que alguien dejara al bebé por la noche sin ser visto. Durante los 24 años que Elizabeth estuvo cautiva, alrededor de 100 inquilinos vivieron en la casa, justo encima de su celda. Mirando hacia atrás, algunos dicen que escuchaban golpes, como si alguien llamara a mí la puerta. Pero realmente no lo recuerdan. Si escuché algo, probablemente eran niños jugando. Nunca se sabe. Después de abandonar al primer bebé en 1992, los servicios sociales realizaron al menos 20 visitas a la casa. Los trabajadores sociales quedaron impresionados por la actitud de Rosemary y su dedicación a los nietos abandonados. Los 3 niños estaban bien educados, iban al colegio y estaban integrados en la comunidad. La gente sentía simpatía por esa pareja mayor que de repente vio crecer su familia. Los niños del sótano sabían que tenían hermanos arriba. Joseph incluso les mostraba videos para que conocieran otras formas de vida. Elizabeth intentó ofrecerles algo de normalidad. Les enseñó a leer y escribir. Tenían clases de gramática y matemáticas. Estaban bien educados y su comportamiento era ejemplar, lo cual resulta sorprendente. La policía intervino y liberó a Elizabeth y a sus hijos. Fritzl fue arrestado. Y el mundo entero conoció los horrores de su sótano. El juicio tuvo lugar en marzo de 2009. Fritzl fue acusado de violación, incesto, secuestro, esclavitud y homicidio por negligencia. Intentó defenderse, pero las pruebas eran abrumadoras. Finalmente fue condenado a cadena perpetua en una institución psiquiátrica de máxima seguridad. La prensa lo llamó el monstruo de Amstetten. Y su historia se convirtió en un símbolo del mal absoluto. Desde entonces, Joseph Fritzl está encerrado en la prisión de Kremsstein, donde pasará el resto de su vida. Comenzó un largo proceso de recuperación bajo protección estatal. Cambiaron sus identidades y se mudaron a un lugar secreto. Para muchos de los hijos, fue la primera vez que interactuaron con el mundo exterior. La terapia se volvió esencial. Especialistas los ayudaron a adaptarse. Elizabeth encontró la fuerza para seguir adelante. En 2019 surgieron rumores de una relación entre ella y uno de sus guardaespaldas, Thomas Wagner. Mientras tanto, sus hijos ya son adultos, y algunos todavía duermen con la puerta abierta, una muestra viva del trauma que vivieron. El caso de Joseph Fritzl sigue siendo una de las historias más escalofriantes de la historia. Es un ejemplo terrible de crueldad humana, pero también una prueba de la capacidad de supervivencia. Elizabeth y sus hijos son prueba de que, por más oscura que sea la vida, siempre hay esperanza. Esta no es solo la historia de un monstruo, es la historia de sobrevivientes. Y por encima de todo,
Es una lección de coraje, resiliencia y deseo de vivir. Our story fades. I eat sunshine, but I still hold on. 还在期望 but I still hold on. 还在期望 wait for the next dawn to the place we